La ansiedad es la mente yendo más rápido que la vida. Nos complace darle la bienvenida a todos nuestros televidentes a nuestro programa Transformándonos. Y hoy nos acompaña la licenciada Anet Orillac, psicóloga clínica. Bienvenida, Anet. Muchas gracias, Giselle. Gracias por esta apertura y por este espacio para hablar de un tema tan importante para la población. Definitivamente. Hablemos de ansiedad, Anet. ¿Cuáles son esos signos o esos síntomas que se presentan cuando está la persona ansiosa? Bueno, para comenzar, la ansiedad es como una reacción desorganizada, desbordada ante una situación que es un estímulo que parece para la persona amenazante. Entonces, por considerarse amenazante para la persona entra en un estado disfuncional de exceso de miedo, de temor. Y los síntomas pueden ser, desde el punto de vista fisiológico, temblores, mareos, agitación, se siente que el corazón va más rápido, una respiración agitada, puede llegar a dar mareos o náusea. La persona siente, desde el punto de vista psicológico, que está ante una fatalidad, que no hay control, que se le escapa de sus manos, que es terrible lo que le está pasando. Y desde el punto de vista también conductual, puede ser que tiemble, puede ser que trate de huir, puede ser que trate de tener conductas de evitación, puede ser que se vaya de una reunión, puede ser que se congele ante una charla que tenía que dar en la escuela. Depende mucho de la situación, pero por lo general, cuando ya llega a un punto de ansiedad, la persona siente mucho malestar. Correcto. Y dicho esto, muchas veces existe esta condición como de timidez social que la persona se puede dar en la vida cotidiana, pero muchas veces se confunde con ese trastorno de ansiedad general. ¿Cuáles serían las diferencias en este caso? Bueno, ya cuando la persona tiene un cierto miedo o ansiedad de tipo social, se inhibe muchísimo, procura no estar con personas que no conozca, le cuesta mucho trabajo a todo nivel, tanto niños como adolescentes como adultos, estar con gente de su propia, o sea, con pares, por ejemplo. Procura no conocer personas nuevas. Si se trata de una persona que está en un trabajo, trata de no tener una reunión con el jefe. Si está en una reunión, trata de evitar dar su opinión. Es decir, que realmente cuando la ansiedad le ataca, deja de funcionar en diferentes ámbitos. Puede ser a nivel social, a nivel laboral, a nivel académico, en la universidad, en diferentes ámbitos. Y sin duda está causando una disfuncionalidad en su diario vivir. Si uno compara un estímulo ante dos personas distintas, una con ansiedad y otra sin ansiedad, es el mismo estímulo, pero uno lo maneja de una forma muy natural, muy normal. Puede ser que le da un poco de miedo, pero para la otra persona resulta una ansiedad desbordante. ¿Y por qué puede pasar esto? Ante un mismo estímulo, que dos personas se sientan tan diferentes. Depende mucho de los recursos psicológicos que tenga cada persona. Depende mucho de qué causó esa ansiedad. Depende mucho de cuál ha sido el ambiente en donde se ha desarrollado, qué le ha pasado, cuáles han sido sus experiencias de vida. Hay distintas causas por las cuales puede dar ansiedad. Y dicho eso, yo también metería como la cultura. Totalmente. En estos días vi una serie, vi 2 o 3 capítulos solamente, con eso es suficiente, que se llama Mi Primer Mandado o El Primer Mandado. Y es una cultura asiática donde desde muy pequeños mandan a los niños a hacer su primer mandado. Y está basado en la vida real. Y no te imaginas la corta edad en la que estos niños
son llevados a cruzar calles y hacer la compra en la tienda que no queda al lado. Pero qué interesante, ¿no? La cultura hace mucha diferencia. Y también uno puede ver en un caso así como esta madre prepara al niño para afrontar situaciones difíciles. Para mí es un extremo la edad en la que se da un niño de 2 años y medio yendo a hacer un mandado. Yo nunca, o sea, no podría, ni lo recomiendo tampoco, pero es llevado a un extremo, es como podemos ver las diferencias entre una cultura y la otra. Correcto. Y ese impacto que tiene. El impacto en la tolerancia, la frustración, a resolver problemas, todas estas son situaciones que pueden en un momento dado preparar a un niño para su vida adulta. Y hay una parte importante, sabemos que la ansiedad nos afecta a todos y que de alguna manera, luego de la pandemia fue evidente, este término, este concepto, lo manejamos ya de forma, no hablo de lo cotidiano porque lo pueden sentir, pero ya podemos entenderlo y podemos buscar ayuda. ¿Qué causa entonces la ansiedad para poder conocer más podríamos decir, la condición? Bueno, la ansiedad se puede dar por distintos tipos de razones o factores y puede dar sus pininos cuando es un niño y luego en la adolescencia y en la adultez aflora de una manera más evidente. Pero puede haber distintas razones, desde el punto de vista orgánico, como alguna situación física de la persona, desde el punto de vista genético, que dicen que también hay cierta predisposición, no significa que es predeterminismo, pero puede haber alguna predisposición, y desde el punto de vista ambiental o experiencias de la vida, traumas, situaciones de pérdidas, duelos, por supuesto, violaciones, todo lo que son estrés postraumático, todo ese tipo de situaciones que ocasionan en un momento dado un choque en la vida de la persona, abandono también, consumo de sustancias, consumo de alcohol, abstinencia del consumo también puede causar ansiedad. Y sencillamente en la misma experiencia de la persona cuando fue niño, cómo fue criado, cuánto espacio le dieron para desarrollar sus propios recursos, cómo desarrolló sus miedos, si tenía padres sobreprotectores, si no le permitieron explorar, si no le permitieron frustrarse. Hay que dejar que los niños se frustren para que aprendan cómo resolver problemas en la vida. Entonces son distintos tipos de razones por las cuales una persona puede tener ansiedad. Un chico puede tener miedo a hacer un examen, puede tener miedo a hablar en público, se le suelta el estómago, se le baja la voz, no puede con un tono de voz alto, se le olvidan todos los conceptos que había aprendido, se congela en ese momento. Entonces todo un tema del manejo de las emociones. El miedo es una emoción y es una emoción como todas importante. El miedo nos alerta en un momento dado de peligro para o huir o escapar. O huir o atacar o congelarnos. O sea, se me presenta una culebra enfrente y yo tengo que ver qué hago, ¿no? O me congelo, o ataco, o salgo corriendo. Y así como el miedo, todas las emociones tienen su función. El asco tiene su función. Yo no puedo comerme una comida que me da asco. ¿Por qué? Porque el sistema me está advirtiendo de que posiblemente esté dañada, ¿no? Entonces, y como tal, ese miedo llevado a un extremo puede generar ansiedad. Entonces, depende mucho de la funcionalidad. Cómo es el manejo de las emociones. ¿Y qué recomendaciones le darías a nuestros televidentes en cómo manejarla o que puedan identificar que ese cuadro de ansiedad viene? Porque todos de alguna forma, y como lo decía hace unos minutos, la pandemia nos generó ansiedad a los niños, a los adultos, a los adolescentes, a los adultos mayores. Inclusive nuestros líderes tuvieron que haber tenido muchísimas veces cuadros de ansiedad. ¿Qué les podemos recomendar que puedan detectarlo y a la vez puedan crear en su familia o en su entorno un espacio, podríamos decir, como más, la palabra no es sano, es como más de mucha tranquilidad?
o que le puedas proveer a esa familia esa tranquilidad. Claro, bueno, me encanta la pregunta porque es importante poder detectar cuándo se está dando un cuadro de ansiedad. Si nosotros comparamos, como comenté anteriormente, ante un mismo estímulo, dos reacciones distintas, uno puede comparar una persona que reacciona de una forma y otra que reacciona de manera exagerada ante esa situación, ese miedo exagerado que genera ansiedad. Entonces, por allí ya cualquier madre o padre de familia puede notar, oye, este hijo se me está preocupando más de la cuenta porque viene un examen. O este trabajador se me está preocupando más de la cuenta porque viene una presentación. Un jefe también puede detectarlo. Entonces, desde ese punto de vista, entre más psicoeducamos a la población de qué es normal y qué no es tan normal, estamos ayudando a todos a poderlo identificar. Por otro lado, también está el tema de priorizar. Como digo yo, back to basics. ¿Qué es lo más importante? Hay una situación difícil, vamos a lo básico. Vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es lo más importante? ¿Con qué tenemos? ¿Con qué contamos? ¿Cuáles son mis redes de apoyo? ¿Quién puede ayudar en un momento dado? Por otro lado, también está el tema de no sobredimensionar. Cuando las personas sobredimensionan el problema que tienen ante ellos, entonces pueden caer en un cuadro de ansiedad. Vamos a poner todo en su justa medida. Tenemos un problema, vamos a partirlo y a tratar de solucionar cada pedacito del problema, pero no lo sobredimensionemos. Y por otro lado, también tenemos que aprender a tolerar la ansiedad. Es importante que aprendamos y que le enseñemos a nuestros niños y a nuestros pacientes a tolerar un poco esa ansiedad. Después vamos a ver cómo la quitamos y cómo trabajamos en el cambio de pensamiento y en lo que es la psicoterapia cognitivo-conductual y ver qué creencias tiene la persona y todo lo demás. Pero en primera instancia, tolerar la ansiedad. Podríamos decir, de las situaciones más duras para el individuo, aprender a tolerar esa ansiedad. Interesante, formidable toda esta información y sobre todo que estoy segura que todos nuestros televidentes se van a beneficiar de estos conocimientos, Anet. Y nos vamos a una pausa y regresamos con la doctora Araceli Jaramillo, quien seguirá hablándonos de ansiedad. La ansiedad con miedo y el miedo con ansiedad contribuyen a robarle al ser humano sus cualidades esenciales. Una de ellas es la reflexión. Konrad Lorenz. En un momento me sentí acosado por la ansiedad, pero me deshice del miedo estudiando el cielo, determinando cuándo saldría la luna y dónde aparecería el sol por la mañana. Luis Burgueus. Y seguimos hablando de ansiedad con la doctora Araceli Jaramillo. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, licenciada. Agradecida de estar aquí. Hablábamos con Anet sobre esas causas y esos signos y síntomas de la ansiedad. Sin embargo, cuando se presenta una condición médica en el individuo, muchas veces se presentan estos cuadros de ansiedad. ¿Cuáles serían esas enfermedades y cuál es el impacto que tiene en el individuo algunas de estas enfermedades? Precisamente sí. La ansiedad, pues como ya se reformuló, es una emoción innata que prepara al individuo para obtener los recursos de resolución. Es un mecanismo adaptativo. Sin embargo, hay que saber que esto se va a producir a raíz de sustancias químicas cerebrales que interaccionan con los órganos, porque existe el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. En particular, periféricamente hablamos del sistema simpático, que es activador.
Entonces nos prepara para la alerta. En base a eso, existen condiciones orgánicas. Nuestro cuerpo trabaja por un sistema de aparatos y órganos que interaccionan. Si hay alguna alteración en algún órgano particular, esto puede producir síntomas particulares de la ansiedad. Si hablamos de aparatos, podríamos mencionar la parte cardiovascular, ¿sí? Alteraciones a nivel del aparato cardiovascular conocidas que pueden detonar los mismos síntomas de ansiedad, se conoce la fibrilación atrial, shock cardiogénico, ¿sí? El infarto agudo del miocardio. Siempre es importante, durante la presencia de síntomas de ansiedad, descartar la causa orgánica, definitivamente. Entonces, una vez descartado, podemos estar ante el panorama o ante el escenario de que se trata de un trastorno de ansiedad. ¿Sí? Hay otras causas, sabemos que el sistema gastrointestinal está muy implicado y sí puede haber alteraciones a nivel de la función del mismo. Se ha conocido enfermedades inflamatorias del intestino que producen cuadros similares y simulan un trastorno de ansiedad. No es hasta que se descartan que podemos estar claros, ¿sí?, que es una causa secundaria. Y también existen entidades que tienen que ver con el cerebro. Entidades que pueden producir una lesión focal, puede ser lesiones isquémicas, pueden ser tumores o pueden ser lesiones de tipo inflamatorias. Ya de tipo inflamatorias le llamamos las encefalitis, que tienen diversas causas, ¿sí?, y que pueden producir síntomas de ansiedad. Y también las que tienen que ver con el sistema hormonal, ¿sí?, el sistema adrenal, porque hablamos de que en la ansiedad hay una descarga simpática y acelerada, y hay enfermedades que tienen que ver con el sistema de la adrenalina, las corticotropinas. Son órganos que están encima de los riñones que liberan sustancias que aumentan la carga simpática y pueden detonar ansiedad. No podemos olvidar, estas son causas orgánicas, pero hay causas secundarias que pueden darse secundarias al consumo, ¿sí?, de sustancias, ¿sí?, ante la intoxicación, por ejemplo, alcohólica, una intoxicación por sustancias como la cocaína, la marihuana. La cafeína pueden inducir cuadros de pánico, ¿sí?, con toda la sintomatología. Aclarando siempre que cuando se tiene un trastorno de ansiedad, la característica principal es la disfuncionalidad, la limitación que esto va a producir en la función diaria de ese individuo. Comprometedor todo esto, ¿no? Porque poder estar en manos de profesionales que puedan conocer las diferencias y que puedan discriminar desde el punto de vista médico. Lo cual nos lleva a esta pregunta, doctora, es ¿cuáles son esas terapias farmacológicas que están disponibles en nuestro país para tratar estos cuadros? A nivel farmacológico, ya descartado el cuadro orgánico y a sabiendas que nos encontramos dentro de una ansiedad per se, existen dos pilares principales de tratamiento. Hablamos de los medicamentos conocidos como tranquilizantes. Lastimosamente son de uso muy común. Ellos producen una disminución drástica de la ansiedad. La respuesta es rápida, pero asimismo es superficial y poco duradera. Entonces, son medicamentos que si el cuadro es persistente y crónico en el tiempo, no van a servir para controlar o para curar la condición. Eso hay que aclararlo. Entonces, idealmente, esos son medicamentos que hay que sustituir con el tiempo y en esos casos particulares, la primera línea de tratamiento son los antidepresivos, ¿sí? Se conocen como antidepresivos, pero su función química, ¿sí?, es controlar esos neurotransmisores y neuromoduladores cerebrales. Son muchas sustancias conocidas, serotonina, noradrenalina, el GABA, que se relacionan a la génesis, a la producción del trastorno de ansiedad. Y estos medicamentos, los antidepresivos, modulan la función de estas sustancias químicas y van a producir una atenuación sintomática sin las secuelas que pueden producir los tranquilizantes, ¿sí? Los tranquilizantes, que la intención es que se usen solamente para cuadros agudos que no van a
mantenerse o postergarse en el tiempo, ¿sí? Ese sería el tratamiento farmacológico principal, el antidepresivo y tranquilizante. Y paralelamente se podrían usar terapias alternas o psicoterapia. ¿Cuáles son esas terapias alternas? Y cuando digo alternas, ¿qué otro tipo de terapias se pueden dar? Porque no es solamente quedarnos con la parte farmacológica. Es correcto, es correcto. Realmente no todos los casos requieren medicación, ¿sí? Y esa es la parte que es importante educar y orientar, ¿no? Existe mucho rechazo ante el tratamiento psiquiátrico, existe mucho estigma. Sin embargo, esto es una cuestión que tiene que ver con el organismo, porque el medio implicado es el cerebro, cómo funciona el cerebro, cómo interactúa con el medio, cómo interpreta las situaciones. Eso tiene una función en nuestro cerebro y se explica. Sí hay terapias alternativas, porque el cerebro y cómo interactúa con el medio externo funciona de forma condicionada. ¿Sí? El cerebro va aprendiendo a interactuar con el medio externo y se va condicionando a ciertas situaciones. Entonces, a sabiendas de esto, cuando vamos a tratar alternativamente a la farmacoterapia, es importante trabajar esa parte, lo que llamamos cogniciones, que son los pensamientos, ¿sí? Y las conductas relacionadas a esto. ¿Qué cosas me producen temor? ¿Qué cosas me producen el rechazo, la evasión de alguna situación particular? ¿Sí? Y eso obviamente altera mi función de vida, mi interacción con el medio. Entonces, se explica varios tipos. Existe la terapia cognitivo-conductual, que es un tipo de psicoterapia en la cual se trabaja precisamente, como dice, cognitivo, tiene que ver los pensamientos, y conductual, cómo me comporto o cómo reacciono ante un pensamiento. Existen las terapias de relajación. Entre estas, que existen muchas, una de las más utilizadas es el manejo de la respiración. Y la intención tiene es contrarrestar esa descarga simpática y ese cuerpo acelerado, ¿sí? Generalmente hay aumento de la frecuencia respiratoria, la persona respira muy rápido. Y al controlar de forma propia, de forma consciente nuestra respiración, ¿sí? Eso facilita, ¿sí? El control de la ansiedad. Para lograrla tolerar, claramente, el fármaco es un aliado de la psicoterapia. Hay que aclarar que el fármaco puede ayudar a que la mejoría sea mucho más rápida. No todos los casos y la mayoría de los casos no requieren un tratamiento a largo plazo, siempre y cuando esta terapia alternativa la acompañe, porque se trata de generar los cambios para que esa persona, ¿sí? Una vez suspenda el fármaco, no haga recaídas, ¿sí? Y una vez aliviando los síntomas, que es lo que hace el medicamento, ¿sí? Se permite que sea más fácil trabajar y aprovechar esas terapias adicionales, esas terapias alternativas, precisamente. Y esto nos lleva a la conclusión de la importancia de buscar la ayuda profesional, porque muchas veces de forma indiscriminada se toman medicamentos y terminan siendo contraproducentes con la condición que estás viviendo. Entonces, qué importante que todos nuestros televidentes busquen esa ayuda y sobre todo existen instituciones públicas y privadas que pueden darles respuesta a esta situación, llámese condición o trastorno. ¿Qué sugerencia le podemos dar a nuestros televidentes para que puedan, más que atacar, puedan buscar ayuda y a tiempo? Precisamente conocer que la ansiedad primariamente es una emoción natural del cuerpo. Hay que identificarla y manejarla. Esos son mecanismos de cómo gestiono, cómo la manejo, cómo la controlo. Sí, es importante la comunicación también, ¿sí? Porque muchos de estos síntomas se pueden ocultar, pero eventualmente eso va a salir a la luz. Es precisamente eso. Buscar ayuda profesional no te hace débil. Buscar ayuda profesional te hace valiente, porque puedo evitar que esto se complique. Entonces es importante trabajar con la ansiedad desde los primeros días, ¿sí? Que es normal que me dure un par de horas, que es normal que me ocurra y de forma temporal. Pero si ya esto acarrea, ¿sí? Una frecuencia y una alteración personal
yo tengo que buscar ayuda y tengo que reconocer primero mis redes de apoyo, mi acceso a los sistemas de salud. En Panamá existe la atención multidisciplinaria en salud mental. Hablamos de psicólogos, trabajadores sociales, los médicos, psiquiatras que pueden hacer un abordaje en el primer nivel de atención, centros de salud y policlínica. Existe la atención privada también. Y en Panamá también existen organizaciones y fundaciones que apoyan a los pacientes. Ahora recientemente con la pandemia se abrió una línea de atención psicológica. Entonces realmente sí hay los medios, es solamente no tener temor de buscar ayuda, así sea para consultar, porque puede ser algo incipiente y sencillo, pero no queremos que esto coja cuerpo y que esto empeore. La prevención es importante. Definitivamente. Gracias, doctora Jaramillo. Estoy segura que nuestros televidentes estarán muy agradecidos con este programa. Y nos vemos en una próxima edición, no sin antes pedirles que nos sigan en nuestras redes sociales, @Fundación Piero 17, @CerTV Panamá.